bien, señores alumnos, una vez más, ¿no? Saludos, ¿no? A título personal, vamos a aperturar la tercera sesión de este curso que estamos desarrollando, la armadura de Dios. Bien, de todas maneras es para felicitarles a los que en forma presencial están participando de este curso. También, tal vez felicitarles también a todas las personas que a la distancia están desarrollando también con nosotros estas clases. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien, entonces ya estábamos hablando por lo menos de una parte de la armadura de Dios. En este caso, ¿no? Ustedes juntamente conmigo hemos estado tratando acerca del yelmo de la salvación, ¿correcto? ¿No? Entonces, ahora vamos a tratar también otra parte más de la armadura de Dios. En este caso vamos a hablar acerca del escudo de la fe. Ya, pues digan conmigo escudo de la fe. Ya, muy bien, ¿no? A propósito de este escudo, nuevamente estaremos nosotros teniendo en memoria al soldado romano. Porque el apóstol Pablo se inspiró por el Espíritu en su tiempo, toda vez de que pues, ¿no? Un soldado tenía justamente, ¿no? Esa vestidura de militar, ¿no? Entre otras prácticamente tenía también el escudo, ¿no? Un escudo que lo poseía prácticamente en sus manos, con la cual ustedes saben, pues no, era un instrumento por la cual se protegía de los dardos que le mandaban los enemigos. ¿Ve? Correcto. Entonces, no, le protegía prácticamente casi todo su cuerpo. No, es un escudo protector. Entonces, a propósito, entonces el escudo es prácticamente un arma defensiva, ¿no? O sea, vale mayormente para defenderse y no tanto para atacar. Entonces, los soldados cuando van a la guerra, en este caso, en el tiempo de Roma, iban llevando sus escudos con la finalidad de contrarrestar el ataque del enemigo, del adversario. Y desde el punto de vista espiritual, hemos nosotros entendido de que sí, pues, Satanás siendo nuestro enemigo, no, juntamente con todos los huestes espirituales, van lanzando, ¿no es cierto?, sus dardos de fuego. Dice la Biblia del maligno, por las cuales, no, si alguno le llega, prácticamente puede dañarle y perjudicarle. Para eso el cristiano, en sentido espiritual, tiene entonces también el escudo, con que va a defenderse cuando el adversario pues no lanza dardos. ¿Ve? Todos los días, por si acaso. El diablo es bien testarudo. Si bien es cierto, ya les he mencionado de que Satanás hace 2000 años prácticamente perdió la guerra. Jesucristo lo ha derrotado para siempre. Pero de todas maneras, Satanás siempre va a querer todavía incomodarnos a nosotros los creyentes. ¿Ve? No es que nosotros vayásemos a pelear con él, con el diablo. Porque la verdad no hay tiempo para el diablo, hermanos. El cristiano verdadero no está ahí preocupado por el diablo, por si acaso. El cristiano verdadero está más afanado en las cosas de arriba, en las cosas del Señor, ¿verdad? ¿Y para qué tanto preocuparse por el diablo? Sino que sí, de todas maneras, nosotros debemos mantener nuestra posesión. El adversario, como león rugiente, dice, está dando la vuelta, buscando a quién devorar, a quién dañar. Por eso que tal vez nos lanza muchas cosas espirituales malignas, y si tal vez nosotros estamos descuidados, sí, pues nos va a perjudicar. Correcto. Entonces, no, eso es el escudo. Espiritualmente, en este caso, la fe. ¿Ya? Y vamos a hablar acerca de la fe. Es necesario que el creyente no solamente conozca, sino que también viva prácticamente la palabra, en este caso, a través de la fe. Correcto. Muy bien. Entonces, a ver, vamos ahora sí quizás a centrarnos exclusivamente a este tema muy bonito, muy precioso, que es, ¿no?, la fe, considerado también desde el punto de vista de la armadura de Dios como el escudo de la fe. Correcto. La fe, pues, simplemente en términos generales, es creer, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también es confiar, estar seguro, dar crédito a algo, ¿verdad? Correcto. Entonces, es una manera en que podemos alcanzar, en este caso, desde un punto de vista espiritual, no se alcanza la salvación. A propósito, ¿no? Hablar de fe, hay muchas clases de fe, de la cual en este curso no vamos a tratar, porque hay un curso muy separado acerca de la fe. Ya nosotros en esta escuela del Ministerio de Misiones, ¿no?, de OEM, tenemos prácticamente cursos propiamente dicho acerca de la fe, fe 1, fe 2 y así sucesivamente.
Allí en ese curso, o en esos cursos, vamos a un poquito a profundizarnos acerca de la fe. Pero quisiéramos nosotros tal vez entender la fe como parte de la armadura de Dios. ¿Ve? Si bien es cierto, Dios es el autor y consumador, hermanos, de la fe. O sea, de Dios emerge prácticamente la fuente de la fe. Dios es un ser lleno de fe. ¿Ya? En Él no vas a encontrar ninguna incredulidad. Dios siempre se manifiesta por la fe. ¿Ya? Si bien es cierto, la palabra de Dios produce fe. Correcto. O sea, cuanto más tú tienes la palabra del Señor, entonces vas a tener fe. Entonces, si Dios es la palabra y tiene su palabra, entonces Él tiene la fe. Entonces, Él es la fuente de su palabra. Él es la fuente de la fe. Correcto. ¿Ya? Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener presente. A propósito, ¿no?, de la salvación, gloria al Señor, y la que nosotros debemos conservarla, vamos a dar lectura a un versículo de la Biblia, ¿ya? Juntamente con ustedes, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Entonces, vamos a invitar, ¿no?, a un participante para que nos apoye, dando lectura al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Ya quisiera que todos participen con sus Biblias en la mano y puedan juntamente con nosotros dar lectura. Entonces, en este caso, bueno, uno de los participantes, Elvit, está ya listo, creo, con la Biblia. Nos ayuda en la lectura, por favor. La palabra del Señor en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A ver, una vez más, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria al Señor. Dice la Biblia entonces, por gracia somos salvos, ¿verdad? O sea que gratuitamente. Dios nos ha dado la salvación gratis. Esa es su gracia de Dios. ¿Ya? Entonces todos los seres humanos, escuchen, sin excepción de nadie, todos, escuchen, no solamente los creyentes, sino también los incrédulos. Todas las personas, desde Adán hasta ahora y hasta el último hombre o persona que va a nacer en la tierra o que va a existir, prácticamente han recibido gratuitamente la salvación. ¿Ya? Ténganlo presente. No es que tal vez solamente las personas evangélicas son salvos, sino que Dios ya ha dado la salvación en forma gratuita a todos. ¿Correcto? ¿Ya? Yo les pregunto entonces, a ver, como manera de ejercicio. ¿Una persona materialista, ateo, ha recibido la salvación o no ha recibido la salvación gratis? Ha recibido la salvación gratis. ¿Ve? Una persona que tenga una religión tal vez anticristiana, ¿qué dicen ustedes? ¿Ha recibido o no ha recibido la salvación gratis? Ha recibido. Entonces, el asunto, la pregunta es, ¿cuándo la persona entonces va a gozar y va a disfrutar de la salvación? A ver. ¿Cuándo la persona entonces? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo? En otras palabras, ¿cómo? Claro, claro. Ahí el micro, ¿verdad? Algunos van a hablar. A ver, ¿qué dice Jacinta? Nos está hablando. A ver, muy bien. A ver, desde ahí, Jacinta. ¿Cómo puede entonces la persona ya disfrutar de la salvación? Porque hemos dicho que universalmente todas las personas, no por gracia, tienen la salvación. Tiene el derecho a la salvación, pero ¿cuándo puede estar gozando de ese derecho de salvación o cómo? A ver. Desde el momento que la persona recibe al Señor Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador. Desde ese momento ya puede vivir en fe y disfrutar de esa fe, de la vida que Dios quiere. Claro, ¿no? Sí, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Mira, es la fe es la que a nosotros nos garantiza el goce y disfrute de nuestra salvación. ¿No dice la Biblia? Por medio de la fe. O sea, Dios ha hecho su parte de darnos gratuitamente a todos los seres humanos la salvación hace 2000 años en la cruz del Calvario. Correcto, estamos entendiendo, ¿verdad? Pero
¿Cómo entonces la persona entonces va a tomarlo? Es por la fe, ¿sí o no? Y la fe simple y llanamente es creer, apropiarse de la palabra de Dios. Mientras la persona no se apropia por fe, entonces no está gozando de la salvación. Correcto. Porque es gratis la salvación. ¿Ya? Yo les digo esto preliminarmente para que ustedes se den cuenta una cosa. Mira, lo que el diablo justamente quiere a nosotros perjudicar nuestra salvación. Correcto. Entonces, así como hemos hablado también nosotros del yermo de la salvación, en este caso no, el diablo quiere que pierdas la fe para que automáticamente tú puedas perder el goce del derecho de la salvación. Correcto. ¿Ya? Porque cuando una persona pierde la fe o mengua su fe, se va a sentir prácticamente como si no fuera parte de Dios. Por eso que has visto los creyentes muchas veces, no, cuando ya se vuelven un poco incrédulos, se alejan de Dios. ¿Ve? Van perdiendo prácticamente ese disfrute, ese goce, ese derecho de la salvación. Por eso este versículo es materia de análisis, es interesante. Esta es una clase de fe para la salvación. ¿Ya? Les recomiendo que den lectura muchísimo sobre este particular y si ustedes continúan también con las clases o con los cursos de esta escuela, van a aprender cuando nosotros llevamos con ustedes los cursos relacionados a la fe. ¿Ya? Gratis la salvación hace 2000 años para todos los hombres, pero yo lo vamos a obtener a través de la fe. Correcto. Entonces lo que el diablo quiere es que tú pierdas tu fe. Estén acá, iglesia, escuche. Ya hemos hablado de Satanás. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra Satanás, huestes espirituales, principados, etcétera, etcétera, de las tinieblas, potestades y todo. No es que vamos a pelear nosotros ahí, ¿no? Tal vez como un acto de terror, ¿no? Que nos presenta tal vez en este caso las películas. Mira, a propósito, el terror que se le tiende a Satanás empieza tal vez, esto en este caso, o se ha masificado con estas películas de terror que aparece con Hollywood, ¿entiendes? ¿Ya? Entonces, no, la verdad, desde un comienzo, a Satanás siempre se le ha visto como un ente espiritual que quiere quitarte tu salvación para que tú, o sea, que puedas perder la fe primero y luego te sientas no ser salvo. ¿Ya? Por eso que la fe es el escudo de la salvación. ¿Entiendes? Protege tu salvación la fe. Mientras tú estás creyendo en Dios que es tu Salvador, entonces estás manteniendo tu salvación. ¿Ve? Mientras tú pierdes la fe, simple y llanamente tú estás desprotegido. Y por eso yo estoy haciendo el ejemplo. Que hay creyentes y hay cristianos que cuando prácticamente vengan en su fe, simple y llanamente están como si estuvieran endureciendo su corazón, están como si ya no quieren orar con Dios porque se sienten alejados de Dios. ¿Ve? Y empiezan a pecar y a fallar. Entonces ve, porque de alguna manera quizás el diablo ha aprovechado que te descuides de esta parte de la armadura de Dios y no estás vestido como debe de ser del escudo de la fe. ¿Sí o no? Entonces un soldado que va sin escudo o que se encuentra sin escudo y el enemigo en cualquier momento le acecha, sí, pues el enemigo va a tener facilidad para poder tocar su vida, en este caso del soldado, ¿sí o no? Pero si tiene un escudo, entonces es un instrumento de defensa. La fe entonces es un instrumento sobrenatural dado por Dios para tu defensa de tu vida espiritual. Correcto, ¿ve? Entonces eso es la fe. En otras palabras, un poquito en sentido más espiritual. ¿Ya? Te sirve entonces para que tú puedas defenderte espiritualmente. Por eso no debemos perder la fe. Correcto, interesante, ¿no? Qué lindo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Normalmente el creyente acepta que la salvación se alcanza por fe, pero no todos aceptan que la salvación se manifiesta por fe. La mayoría cree que es por obras y sacrificios, ignorando que el justo por la fe vivirá, no por las obras. ¿Ve? Entonces, este comentario vamos a verlo en el libro de Romanos. Ya en la Biblia, vamos a acercarnos todos al libro de Romanos, capítulo 1,
Versículo 17. Mira, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A ver, una vez más, le vamos a agradecer, a ver, a Jacinta para que nos dé lectura. A ver, ya, una vez más, ya, 2, 3. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Correcto. Yo creo que está bien entendido, ¿no? Bien claro. Mira, nuestra salvación es por fe y no es por obras. ¿Ya? Porque mucha gente aquí se equivoca, amigos y amigas. Muchas veces, muchos piensan que cuanto mayor sacrificio hago, entonces mayor seguridad de mi salvación. No es así. ¿Ya? O sea que la salvación no viene por obras. ¿Ya? Hay muchísimas religiones en el mundo y muchas de ellas prácticamente tienen como fundamento de sus doctrinas de que es necesario el sacrificio para alcanzar la salvación en Cristo. ¿Ve? ¿Están aquí? ¿Ya? Entonces, la Biblia no está hablando de sacrificios, porque si nuestros sacrificios tendrían un valor para que tú seas salvo, entonces tú tendrías méritos, no por la cual tú pues eres salvo. Entonces, ¿dónde está Jesús? El sacrificio de Cristo en la cruz es la única o el único valor por el cual tú y yo podamos ser salvos. Por más ético que eres, por más buenas obras que el hombre hace en esta tierra, pero es incrédulo y no cree en Jesucristo, simple y llanamente no está alcanzando su salvación, que gratuitamente se le dio. ¿Ve? Correcto. Por eso que, repito una vez más, de que muchas personas pueden creer que tal vez para un grupo determinado nomás es la salvación. No, la salvación lo ha dado Dios para todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí o no? Para que todo aquel que en Él cree, o sea, que tenga fe, sea salvo y tenga vida eterna. ¿Ve? ¿Sí o no? Entonces aquí Dios lo que está demandando de los hombres para que tengan vida eterna, para que tengan salvación, entonces está demandando que simple y llanamente que tengan fe. Correcto. ¿Ya? Y esta fe es como el escudo para el creyente, para que pueda asegurarse la salvación. Entonces la pregunta es, ¿qué me asegura a mí mi salvación para la vida eterna? Mi fe. Por eso es el escudo. Correcto. ¿Qué me garantiza a mí para yo poder para mantener mi salvación para siempre? La fe, el escudo de la fe. ¿Correcto? ¿Sí o no? Entonces, mira, en sentido natural, el soldado, al soldado le garantiza pues escudo para que cuando le manda sus dardos el enemigo, entonces va a contrarrestar, ¿sí o no? Le lanza los dardos, le lanza para dañarlo, el escudo protector sobre su cuerpo le va a amparar. Entonces sigue vivo, sigue todavía sano y no herido. Así es el cristiano. El cristiano siempre, cuando tiene su escudo de la fe espiritualmente hablando, entonces su salvación sigue vigente, sigue entonces manteniendo esa salvación que Dios le ha dado. Correcto, ¿ya? Entonces, interesante, ¿no? Bonito, ¿verdad? Es la fe, no es otra cosa. En las clases de fe, o sea, ¿no? En los tipos de fe, en otras palabras, esta fe que estamos hablando se llama fe para salvación. ¿Ya? Escuchen. Entonces estamos aprendiendo, en este caso, el tipo de fe que se llama fe para salvación. Correcto. Hay otras clases de fe, por si acaso. ¿Ya? Entonces, pero acá estamos hablando acerca de la fe, que esta fe, escuchen, esta fe es lo que Dios está pidiendo que nosotros estemos vestidos. Ya, estemos vestidos de esta fe, porque esta fe es parte de la armadura de Dios. ¿Ya? Y este tipo de fe es una de las fe principales, hermanos. ¿Ya? Quizás puedes tú tener la debilidad en otros tipos de fe, ¿ya? Que vamos a aprender en otro curso. Pero yo te digo, no descuides para nada este tipo de fe que es para salvación.
¿Ya? Por ejemplo, hay fe para sanidad, ¿ya? Algo para adelantarlos. Por ejemplo, la fe para sanidad es de que si tú tienes fe, puedes ser sano, ¿verdad? Y aún puedes mantener tu salud. Pero si tu fe mengua, te vas a enfermar, tal vez sí o no. ¿Ya? Puede ser que te entonces debilita y te enfermas. ¿Ya? Cuando tal vez tu fe para sanidad mengua. Pero al final quizás, bueno, ya pues dices, no he tenido fe para sanar, ¿no? Y te enfermas y aún te pones grave y quién sabe partes con el Señor. ¿Sí o no? Bueno, pues, pero si tú pierdes la fe para salvación, escuche, ahí no estás hablando de tu sanidad, ahí no estás hablando de tu trabajo, ahí no estás hablando de otro tipo de fe, para que mantengas tal vez algo en esta vida. Porque perder la salvación prácticamente es perder la vida eterna. ¿Ya? Es que quede bien claro. Muchas personas y muchas religiones a veces piensan de que no, bueno, pues no, sin fe yo soy salvo. No, señores. Dios nos ha dado una medida de fe. Y esa medida de fe justamente es la fe para salvación. Y tú mantengas esa medida de fe. Te doy esta medida para que tú, con esa fe estándar, tengas tu vida eterna para siempre asegurada. Pero si tú esta fe, medida de estándar, pierdes, ahí está el asunto. ¿Sí o no? Claro, correcto. Amén o no amén. ¿Ya? Interesante. Por eso esta fe es la más importante de todos los tipos de fe. Que quede bien en claro. Y es considerada por el apóstol Pablo como parte de la armadura de Dios. ¿Qué les parece? Si por ahí hay alguna inquietud de parte de ustedes, también lo pueden hacer, pero siempre y cuando sea relacionado al tema a propósito, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, a nuestro director también, prácticamente del programa, le vamos a pedir que él nos esté controlando el tiempo para no sobrepasar más allá de lo debido. Muy bien, entonces faltando unos cuantos, por lo menos 5 minutos, ya nos da el aviso correspondiente en cabinas, lo vamos a agradecer muchísimo. ¿Cuántos se alegran por nuestro director, nuestro hermano Jan Carlos? Muy bien. Las palmas para Jan, a ver, muy bien, que él está trabajando también juntamente con nosotros, ¿no? Constantemente a través de este canal. Muy bien, creyente que no cree que su relación con Dios es por medio exclusivamente de la fe, no puede vivir la victoria de Cristo Jesús. ¿Ya? La victoria de Jesús, en otras palabras, escuchen, se va a manifestar en nuestra vida siempre y cuando nosotros creemos en la obra que Cristo ha hecho en la cruz, la obra victoriosa. ¿Ya? Entonces, ahí sí tú puedes llamarte un verdadero victorioso. Bien, escucha, la victoria también del creyente no se enfoca en lo que tú haces o ganas, ¿entiendes? Sino se enfoca en lo que tú crees en la obra salvífica que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, en la obra redentora que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces mira, tu fe también te hace victorioso. Por eso el apóstol Pablo, aún a todos nosotros en general, nos considera, a los que creemos en Cristo, nos dice que somos más que vencedores. Correcto. Y no solamente vencedores, sino más que vencedores. Pero entonces diremos nosotros, somos más que vencedores, ¿por medio de qué? De la fe. O sea, esta fe salvífica. O sea, que yo creo en Jesucristo, que Él murió por mí. ¿Sí o no? ¿Ya? Yo pecador, vil, prácticamente sin derecho a la vida eterna, sin derecho a la salvación. Cristo en la cruz, ¿no? Prácticamente Él redimiendo mis pecados, a mí haciéndome justo, siendo la justicia en Cristo, entonces nosotros llegamos a ser salvos. Y eso es una doctrina de la salvación. En teología, escuchen. Entonces la doctrina de la salvación es prácticamente parte, no en este caso, indirectamente de la armadura de Dios. Porque cuando tú crees en la doctrina de la salvación, entonces es fe. Eso sería tu escudo. ¿Entiendes? ¿Ya? Desde un punto de vista teológico. Pero el creyente, la persona que no cree en la doctrina de la salvación, entonces simple y llanamente no tiene el escudo. Por eso hay algunas religiones, algunas sectas a propósito,
que quizás a tu amigo y amiga, que quizás nos estás viendo también a través de este canal, vía internet, otra vía más, claramente, si tú no crees en Jesucristo, simple y llanamente estás sin protección. ¿Ve? Entonces no se tiene protección. Entonces prácticamente hasta no puedes tener vida eterna. Por eso es que hay mucha gente que al final confiesa también, así de cierto, dice que no, ya imposible para llegar a la vida eterna, ir a la patria celestial o ir al tercer cielo, no creo, solamente nos quedaríamos en la tierra, ¿no? Eso te va a hacer pensar y creer, y tal vez tú vas a posicionarte en ese pensamiento equivocado cuando tú pierdes la fe, cuando tú no crees en la obra salvífica de Jesucristo. ¿Aló? Ya, entonces escuchen, ¿eh? Por eso que esta parte de la armadura de Dios es fundamental. ¿Ya? Fundamental. Por la cual el creyente va a mantener entonces su vida salva. ¿Ya? Entonces, estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes los que están aquí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Solamente Jesucristo podía vencer, en este caso al diablo, al pecado y a la muerte. El hombre no podía. Hemos hablado ya en alguna de las clases anteriores que Jesucristo solamente él legalmente, sí pues no, nos ha salvado a nosotros. ¿Sí o no? Legalmente. Desde un punto de vista jurídico. Entonces nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable del reino de Jesús. Pero ¿cómo nosotros somos transferidos? Por medio de la fe. Es la fe entonces la cual a nosotros también en el sentido espiritual nos traslada. Ya es nuestra fe en Cristo, en lo que Él ha hecho. ¿Ya? Correcto. Eso entonces, por eso la fe es muy importante. La verdad, en otras palabras, es que fuimos declarados justos por medio de la fe. Si tú no crees en la obra de Jesucristo, si tú no crees que Dios ha justificado nuestras vidas, o sea que si tú no crees que eres justo, simple y llanamente no tienes fe. Mira, esto va dirigido a muchas personas creyentes, tal vez, y dicen, se les pregunta, ¿ustedes son justos? ¿Y cómo responden? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son justos o no son justos? Ya, muy bien, ¿no? Entonces, sí, pues no, correcto. Ya ves, pero hay gente que tal vez no acepta y dice todavía, no, nosotros somos injustos. ¿Sí? Entonces, no estás creyendo en lo que Jesucristo ha hecho. Él ha hecho la obra prácticamente de santificación. Entonces, él ha llevado nuestros pecados y nos ha hecho la justicia de Dios. Correcto. Entonces, por la obra de Jesucristo, nosotros somos justos. No por nuestras obras. ¿Ya? Pero eso hay que creer. ¿Sí o no? Tengo que creer que Jesús me ha hecho justo. Y eso es fe. Correcto. Entonces, eso nos diferencia entonces de nuestra vida no como persona antigua, que éramos tal vez injustos. Entonces, ahora somos justos. Y sinónimo de justo es santo. Correcto. Das lectura a la Biblia, entonces vas a encontrar ahí cómo Pablo se dirige a las iglesias, ¿no? En las Sagradas Escrituras, ¿no? Y a cada iglesia, a los hermanos que están en cada lugar. De aquel tiempo Pablo les llama los santos. ¿Ve? Actualmente también entonces nosotros nos podemos llamar santos. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de su obra en la cruz del Calvario, ha santificado nuestras vidas. Santos no son los que son las imágenes tal vez colgadas en los templos. Santos son los que están sentados tal vez alabando y glorificando, ¿no? La palabra al Señor y aún aprendiendo como ahora, ¿no? En las enseñanzas de Jesús. ¿Ve? Y el diablo no puede con los santos. El diablo no puede con los justos.
Diga conmigo, el diablo no puede conmigo. Ya. Correcto. Porque estás vestido de la armadura de Dios. El diablo de lejos te va a ver cómo estás. Si te ve con tu vestidura, entonces revestido de la armadura de Dios, como dice la Biblia, entonces, ¿cómo pues? No puede enfrentarse. ¿Ve? No puede atacarte. Claro. Si ataca, simplemente en vano va a ser. Pérdida de tiempo. ¿Sí o no? Correcto. ¿Por qué? Porque tú vas a estar revestido de la armadura de Dios. ¿Qué les parece? Correcto. Ya, entonces, por eso que el diablo quiere que tú pierdas tu santidad. Que tú pierdas tu condición de justo. No hemos leído delante más el justo. A ver una vez. ¿Sí o no? Hemos leído en Romanos. Más el justo por la fe vivirá. Entonces, nosotros podemos, tal vez un poquito, tal vez para apreciar este asunto, mira. Ya, si hablamos del injusto, diríamos, más el injusto por la incredulidad vivirá. O morirá, ¿no? Claro, ahí está. Bueno. ¿Sí o no? Entonces, dice la Biblia, el justo por la fe vivirá, el injusto por su incredulidad morirá. ¿Quieres ser injusto o quieres ser justo? Por tus obras no puedes, pero por la obra que Jesús hizo. Amén o no amén. Qué lindo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, mantengamos entonces nosotros nuestra fe en la obra salvífica de Cristo. ¿Ya? El diablo puede venir y contarte todos tus pecados, aunque quizás tú no te recuerdas. Porque la verdad, estando sin Cristo, pues cuántos pecados habremos cometido, ¿sí o no? ¿Alguien podrá saber la ciencia cierta el número exacto? Nadie, ¿sí o no? Nadie va a decir, sí, yo he comido, no, ya ni te recuerdas. ¿Quién sabe? El diablo puede tener ahí un acta, un documento redactado, un historial de tus pecados, ¿sí o no? ¿Ya? Un historial clínico de tus pecados. Y ahí tiene, tal vez se te puede leer todo, ¿sí o no? ¿Ve? Pero nosotros nos acercamos a la cruz y a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha limpiado todos nuestros pecados. Amén o no amén. Y entonces, al haber sido limpiado, ¿qué significa? Que tú no tienes ni siquiera un pecado. Y justo es aquella persona que no tiene pecado. Santo es aquella persona que está separado del pecado. Entonces, vive como ahora es tu naturaleza. Tu naturaleza antes era injusto. Entonces eras pecador y no santo. Por eso es que pecabas. Ahora tu naturaleza es justo, santo. Entonces, el santo no peca. Entonces, para ti, ya el pecado es imposible. ¿Entiendes? Es imposible. Diga conmigo, es imposible para mí pecar, porque soy santo. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Esas son palabras de fe. Esas palabras de fe, pues. Estoy confesando, ¿sí o no? Posible. ¿Ah? Ya la fe ya no, perdón, el pecado ya no puede operar en ti. ¿Ve? Porque hemos sido nosotros engendrados. Una nueva especie, una nueva creación. ¿Ve? Desde el momento que tú creíste en Jesucristo, entonces hemos nacido de nuevo. Desde el momento que confesaste tus pecados y recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, confesaste a Jesucristo que Él es tu Dios, que Él es tu Señor, que Él murió en la cruz del Calvario, entonces simple y llanamente ya eres otra persona, espiritualmente hablando. ¿Sí o no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Tu vieja naturaleza pasó y ahora eres nueva naturaleza. Tu vieja naturaleza de injusto, de pecador, desapareció, quedó atrás. Ahora tu nueva naturaleza, justo y santo. ¿Se puede vivir en santidad? Pregunta del examen. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Se puede vivir en santidad? ¿Por qué? Porque el justo no puede pecar. Porque el santo
Para el santo es imposible pecar. A ver, una vez. Viene el diablo tentador a tentarte para que pecas. ¿Qué le vas a decir? Yo no puedo pecar. Es imposible para mí porque no está dentro de mi naturaleza. ¿Correcto? ¿Sí o no? Quizás no es necesario todavía estar, porque muchos a veces están batallando, ¿no? Y reprendiendo, fuera Satanás, fuera Satanás. Simplemente tú dirás, Satanás, eso a mí no me corresponde. ¿Sí o no? Para mí no es eso. ¿Ve? Eso es fe, pues. Eso es fe, ese es el escudo. ¿Se dan cuenta? Esas palabras que expresas conforme, ¿no?, a la palabra de Dios, eso es fe. ¿Ve? Eso es fe. Ese es tu escudo, protector. Entonces, no pecarás, no fallarás y mantendrás tu salvación, tu consagración a Dios y seguirás siendo santo y justo, no solamente temporalmente, sino eternamente. Qué lindo, ¿sí o no? Así se puede, porque muchos a veces, escuchen, muchos cristianos, aún evangélicos en todo el mundo, creen que el evangélico sí todavía puede pecar. ¿Quién dice? ¿De qué parte de la Biblia dice que el evangélico puede pecar? El Hijo de Dios puede pecar. ¿Sí o no? Más bien te dice que eres santo. Pero ahí la pregunta dice el pastor, ¿y por qué pecado? Porque hay gente, ¿por qué pecado? ¿Qué dice? A ver, agarra el micro, por favor, a ver, participación. A ver, muy bien, a ver, ¿qué dice Jacinta? Un creyente peca por falta de conocimiento y no lo toma esa identidad de Cristo, no se apropia de esa autoridad, de la justicia que Cristo ha hecho en la cruz, no, la santidad, y tiene que entender que un cristiano no puede, es imposible, si es nacido de la simiente de Cristo, claro. Ajá. Muy bien, ¿no? Entonces, claro, entonces simplemente, en pocas palabras, estás sin escudo. ¿Por qué entonces el apóstol está haciendo? Reviste la armadura de Dios, ¿sí? Para que estés firmes contra las asechanzas del diablo. Entonces, ahora lo que mira, se han dado cuenta cómo tu mente se ha renovado en este momento, ¿eh? Cómo tu cabeza empezó a decir, wow, ¿no? Dios santo, mira, ¿no? Lógico, ¿ve? ¿Sí o no? ¿Ya? Una enseñanza totalmente que te está descerebrando. Esta es pues la palabra de Dios, es la palabra de fe, que te va a mantener firme. Pero no se olvidan, pues. Por eso el soldado romano, que es negligente, no está firme con puesto o tomando su escudo de la fe, y quizás lo descuida, lo pone a un costado. Es igual que un cristiano se olvida, descuida, mira, esta doctrina, que debe estar posicionada en su corazón, en su mente y en su boca. Entonces, como si estuvieras dejando a un lado tu fe, tu escudo. ¿Ve? Es allí donde estás fallando, pues. Es allí donde estás pecando. El escudo no es para que tú lo tengas solamente un tiempo. El soldado, cuando va o está en guerra, el soldado tiene que estar con toda su armadura todo el tiempo, de día y de noche, señores. O en la mitad de la guerra va a ir, muy bien, va a sacar toda su armadura y va a tender ahí su colchón y se va a dormir. De ninguna manera, ¿sí o no? ¿Ah? Claro, porque se echa a dormir y ahí viene el enemigo y en uno lo hace anticucho. En algunos países que tal vez no saben qué es anticucho, en el Perú pues son carne picado. ¿Ah? Correcto. Estamos aprendiendo. ¿Ya? Entonces, el cristiano también que descuida su escudo de la fe, el diablo lo puede hacer como anticucho. ¿Ya? La armadura de Dios no solamente es temporal. ¿Ya? Escuchen. La armadura de Dios, cuando tú te vistes, no es que te pones hoy día y mañana te sacas. Y pasado mañana te colocas, etcétera, etcétera. No, la armadura de Dios se pone y nunca más te quitas. Hasta cuando Cristo venga. Está aquí. Mira. No, pero pastor, para dormir, para todas las 24 horas del día. Por si acaso el diablo no duerme. ¿Sí o no? Y no hay vacaciones. Para nada, ni vacaciones, ¿sí o no? Pablo dice, no, y enfatiza que sobre todo tomemos el escudo de la fe. Porque sin ella somos totalmente vulnerables a los dardos del enemigo. ¿Correcto?
¿Ve? Entonces, me escucha, está enfatizando Pablo, por medio del arma de la fe, el creyente conserva su comunión con Dios. ¿Correcto? ¿Sí o no? Por medio de la fe. Conserva entonces el creyente su comunión con Dios. ¿Ya? ¿Pierdes la fe? Pierdes la comunión con Dios. Y cuidadito, puedes perder tu salvación. ¿Ya? Así que si por ahí tal vez alguien dice que no, basta que tú hayas llegado al evangelio, al cristianismo, y aún viviendo en la carne, ¿eres salvo? A la luz de esta enseñanza, ¿qué dicen ustedes? De ninguna manera, ¿sí o no? ¿Ve? Ya, pues, por eso mantengan el escudo de la fe, ¿ya? Ante las acechanzas del maligno, ¿ya? Ahí siempre, desde el momento que nos hemos entregado, ahí puesto tu fe. Gloria al Señor. Yo no puedo pecar. No, yo creo en la obra salvífica de Dios. Mis pecados todos han sido limpiados. Mi naturaleza es hijo de Dios, ya no hijo del diablo. ¿Sí o no? ¿Ves? Nuestra naturaleza es santo, nuestra naturaleza es justo. Y la Biblia dice, por el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Tú vives por la fe. ¿Entiendes? Eso recuérdate. Tu vida se mantiene por la fe. Todos los días. Y para terminar, y la fe, ¿cómo se mantiene en nosotros? Por la palabra de Dios. ¿Sí o no? Porque la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Por eso, nunca dejen de meditar la palabra de Dios. Por ello, siempre tienen que estar estudiando la palabra del Señor hasta cuando Cristo venga. No es que acabo la escuela del ministerio y listo, se acabó la historia. No, señores. Ya tengo mi título de teología y se acabó. No, no. Ya aquí hasta cuando Cristo venga. Tenemos que estar en constante análisis y meditando la preciosa palabra del Señor. Muy bien. ¿Qué les pareció esta parte de la armadura de Dios? Interesante. Entonces la pregunta, ¿podemos pecar? De ninguna manera. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que sigamos adelante, ¿ya? A partir de ahora. La próxima estaremos tratando otro tema más referente al curso, pero recomendamos que ustedes puedan tal vez revisar un poco más materiales que son inherentes al escudo de la fe, y pueden tal vez también algunos que no han estado desde el comienzo de esta enseñanza repetirse a través de las vías de comunicación de las cuales se les ha comunicado. Muy bien, señores alumnos, conmigo será hasta otra oportunidad, y levantamos nuestras manos, haremos una oración, a ver, ya, ahí, pongámonos de pie los que pueden, y también ahí donde te encuentras, amigo y amiga, puedes hacer una oración declarativa. Levantemos nuestras manos y digamos: gracias, Dios mío, por hablarnos, enseñarnos. Hemos aprendido, Señor, tu preciosa palabra. Hemos entendido que somos santos, justos, por medio de la fe. En ese sentido, Señor, todos los días de nuestra vida mantendremos revestidos con el escudo de la fe. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús, por hacernos más que vencedores. Amén. Palmas para el Señor. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.